Gloria al Señor. Quiero comenzar, hermanos, diciendo que en este curso vamos a estar hablando sobre los libros históricos y básicamente estaremos compartiendo sobre muchos reyes. Y vamos a estar recibiendo, la verdad, abundante información, abundante luz acerca de cómo debe ser un verdadero liderazgo. Si alguien tiene liderazgo, obviamente es un rey. Así que vamos a estudiar durante estas 4 noches acerca de cómo debe ser un verdadero líder. Nos vamos a sorprender en la medida que avanzamos del pésimo liderazgo que muchos de los reyes tuvieron sobre el pueblo de Dios y que de ninguna manera nosotros debemos copiar, debemos imitar, repetir. Pero también vamos a estar descubriendo liderazgos excepcionales, preciosos, que otros reyes ejercieron, los cuales, por supuesto, sí debemos imitar. El énfasis de esta clase, de este curso, es que lleguemos todos a ser líderes, pero líderes piadosos, líderes piadosos. Muy bien, debido a que estaremos estudiando sobre los reyes, empezaré diciéndoles que el plan de Dios original y que sigue vigente hasta nuestros días es levantar un pueblo de reyes y sacerdotes para Él. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Ahí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10 se nos añade información. Ahí dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice allí, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos, fíjese bien, sobre la tierra. Aquí vemos claramente que Él está preparando un pueblo para que reine sobre la tierra, en su momento, por supuesto. Ahora, el asunto de reinar literalmente sobre esta tierra debemos entenderlo muy bien. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6, no lo vamos a leer de momento, nos vamos a dar cuenta que será durante la dispensación, hermanos, milenial, cuando se va a reinar literalmente, no ahora. Y que no todos también tendrán ese alto privilegio. Ahora sí, veámoslo. Mire lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y dice, y reinarán con Él 1000 años. Y reinarán con Él 1000 años. Aquí vemos que serán aquellos que participen del arrebatamiento o de la primera resurrección, los que reinarán con Cristo 1000 años aquí en la tierra. En otras palabras, no es para la generalidad, pues. Ser parte, hermanos,
de la primera resurrección o del arrebatamiento no es algo ligero, no es algo ligero. No es para todos, no es para todos. Muchos creen que todos los cristianos van a irse en el arrebatamiento, pero eso no es lo que encontramos en la Escritura. Acordémonos que Pablo, siendo que era nada menos que el apóstol Pablo, nada menos, 6 años antes de ser él martirizado, todavía presionaba para ver si podía él ser parte de tener ese privilegio, ese alto honor de participar en la primera resurrección. Mire lo que dice Pablo a los Filipenses: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, a la resurrección de entre los muertos. Y esa palabra que ahí se usa para resurrección nos da la idea de una resurrección fuera de lo normal, fuera del grupo general. ¿Entiende? Es la palabra exanastasis, exanastasis. La palabra resurrección, normalmente la palabra griega es anastasis, pero esta es una palabra que implica una resurrección, digamos, fuera del grupo normal. En otras palabras, se refiere a la primera resurrección, o sea, al arrebatamiento, no a la resurrección general, pues, que se realizará después del milenio, donde todos serán juzgados. Usted seguramente ha leído acerca de esa segunda resurrección, donde absolutamente todos serán resucitados, los que no se fueron en la primera resurrección, y serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, pero eso hasta después del milenio. Aquellos que no dan la talla para la primera resurrección resucitarán después de 1000 años. Pero aquí estamos hablando de que aquellos que van a reinar tienen que ser parte de la primera resurrección, es lo que vimos en Apocalipsis. Notemos entonces que no es nada fácil, hermanos, participar del arrebatamiento. Pues Pablo mismo dudaba si él estaba calificado para ser parte de esa resurrección. Para tener el privilegio de participar en la primera resurrección y reinar después, ¿entiende? Hay muchos requisitos que debemos nosotros cumplir antes. Muchos requisitos. No los vamos a ver porque no es realmente nuestro tema, pero solo para que tengamos una idea, consideremos lo que acabamos de leer ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 6. Ahí se nos dice que para ser parte del arrebatamiento se debe ser primero bienaventurado, bienaventurado y además santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice allí. Además, Pablo también en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esto solo para que tengamos una idea de que la generalidad no es la que va a tener participación en la primera resurrección. Por ejemplo, aquí vemos que aquellos que rechazan el sufrimiento, el padecimiento, porque hay toda una corriente que rechaza eso, ¿entiende? Sencillamente están siendo descalificados ellos mismos automáticamente, porque ahí dice que para reinar se debe de padecer por Cristo. Y así podríamos, hermanos, seguir encontrando más requerimientos, no solo bienaventurado, no solo santo, no solo sufrir, sino muchos otros requerimientos. Pero es claro que la esposa,
hermanos, es la que se va a ir en el arrebatamiento. Los vencedores son los que se van a ir en el arrebatamiento y que reinarán con Cristo. No son, hermanos, cualquier cosa, no son cualquier persona. Y aquí debo hacer una aclaración. Acabamos de leer que reinaremos, fíjese bien, con Él. Reinaremos con Él. Así lo dice la Escritura. Reinaremos con Él. Eso acabamos de ver en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Y esto debemos entenderlo también. No nos debemos confundir. Cristo siempre, hermanos, siempre será preeminente. Siempre. Ciertamente, los vencedores reinarán con Cristo en el milenio, pero bajo su liderazgo. Bajo su liderazgo. Como dice Isaías capítulo 32 y versículo 1. Isaías dijo acerca del milenio lo siguiente: he aquí que para justicia reinará un rey. Este es Cristo. Y que sigue diciendo: y príncipes presidirán en juicio. En otras palabras, sí se reinará, pero a la manera de príncipes. El rey es Él, Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes. Amén. Gloria al Señor. Ahora, les tengo noticias. Él quiere que reinemos no solo en esta tierra durante el milenio. El plan va mucho más allá, mucho más allá. Él quiere que reinemos también en la eternidad con Él. Así lo dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, les confieso, no sé cómo va a ser esto. No sé, no lo entiendo. Pero Él tiene propósitos, planes eternos para nosotros que desconocemos, pero uno de ellos es que reinemos con Él por los siglos de los siglos. Por supuesto, para gobernar algún día, hermanos, literalmente aquí en la tierra, en el milenio, y después también en la eternidad, como estamos viendo, debemos primero, fíjese bien, haber mostrado aquí y ahora que seremos capaces de hacerlo. ¿De qué manera? Mostrando nuestra fidelidad hoy, primero, en lo poco, en lo pequeño. Lucas capítulo 19 y versículo 16 dice en la parábola de las minas: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, que dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Obviamente esto, hermanos, tiene cumplimiento en el milenio. En el milenio es donde se va a reinar, se va a gobernar. Pero primero tenemos hoy que ser fieles en lo poco, en aquello poco que el Señor nos está dando de momento. La parábola del mayordomo infiel de Lucas capítulo 16 nos añade más información sobre aquellas cosas en las cuales nosotros debemos ser fieles. Hoy. Hay muchas cosas que nosotros debemos mostrar fidelidad, pero básicamente hay 3 importantes que aquí se mencionan. Aquí se nos habla de ser fieles
en lo poco, ser fieles en las riquezas, o sea, en las finanzas, y ser fieles en lo ajeno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En lo poco, en las riquezas, o sea, en las finanzas, en el asunto del dinero, hay que mostrar fidelidad, y también en lo ajeno. Si somos fieles en lo ajeno, Dios nos va a dar lo propio en su momento. Bendito sea el Señor. Ahora, la fidelidad definitivamente, hermanos, no es una virtud muy conocida, no es una virtud en la mayoría. La fidelidad es una virtud, hermanos, realmente de la minoría. De la minoría. Recordemos que Cristo dijo allí en Mateo capítulo 22 y versículo 14, porque muchos son llamados, y que sigue diciendo, y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y si son pocos, hermanos, los escogidos, ¿cuántos entonces serán los fieles? Los fieles. Porque esta idea es complementada en Apocalipsis y realmente es parte de una triada. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esto es en la segunda venida de Cristo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿qué dice ahí? Son llamados, ¿son qué? Elegidos, escogidos o elegidos, ¿y qué? Y fieles. Entonces, si muchos son los llamados y pocos los escogidos, dígame usted entonces, ¿cuántos realmente son los fieles? Mucho menos. La fidelidad no es una virtud de la mayoría, sino realmente de la minoría. Evidentemente, entonces, los fieles son los menos. Sin embargo, mis queridos hermanos, esta debe ser nuestra meta. Yo no quiero pertenecer a la generalidad, ni siquiera a los pocos escogidos. Yo quiero permanecer y llegar al pequeño grupo de los fieles. La fidelidad, hermanos, es determinante. Por lo que estamos viendo, por lo que acabamos de leer ahí en la parábola de las minas y en otra escritura, determinante para reinar con Cristo. Para reinar con Cristo. Para reinar se debe haber, hermanos, crecido lo suficiente hasta alcanzar, hermanos, la madurez. La madurez. La fidelidad, hermanos, sin duda, es una señal inequívoca de una persona madura. La fidelidad es una señal de madurez. La Biblia, hermanos, está llena de triadas, en las cuales se nos presentan los tres niveles principales de crecimiento espiritual. Esto es algo que se enseña mucho desde este púlpito en los cursos del IBJ. Todos sabemos que hay niveles y básicamente tres se nos presentan en la Biblia una y otra vez desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Juan nos habla de hijitos, de jóvenes y de padres. Pero el Señor no quiere que nos quedemos nosotros infantes, niñitos en el Señor, ni siquiera jóvenes. Él quiere que lleguemos a ser padres espirituales. La Biblia nos habla del fruto, de más fruto y de mucho fruto. Usted puede ver eso en Juan capítulo 15, en la parábola de la vid verdadera. Fruto más fruto, mucho fruto,
Muy bien, el Señor no quiere que demos poco fruto, ni más fruto. El Señor quiere que demos mucho fruto. No quiere que demos fruto al 30, pues, o al 60, sino al 100 por uno, como Isaac. ¿Se recuerdan? Él dio fruto al 100 por uno. Tenemos otra triada: Israel, Jerusalén, Sión. Israel, la generalidad. Jerusalén, pues ya es una ciudad, pero Sión ya es un punto allí en Jerusalén. El Señor quiere que lleguemos hasta el monte de Sión, no que nos quedemos solo como el Israel espiritual o la Jerusalén espiritual. Él quiere que lleguemos al monte de Sión. Tenemos otra triada: las tres fiestas principales de Israel: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Yo no solo quiero experimentar la Pascua, la salvación, no solo quiero experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés. Yo quiero llegar a ser participante de la gloria postrera de la fiesta de Tabernáculos. Él no quiere que nos quedemos en el atrio, ni siquiera en el lugar santo. Esta es otra triada. Él quiere que entremos al lugar santísimo. Tenemos, por ejemplo, la triada de la gloria de las estrellas, la gloria de la luna y la gloria del sol. Pues bien, yo quiero llegar a tener la gloria del sol de justicia, que es Cristo, y no quedarme en la gloria de las estrellas o en la gloria de la luna. Así que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero los fieles mucho menos, mucho menos. Hermanos, tenemos que continuar. Pablo decía que dejemos ya, hermanos, los rudimentos de la doctrina de Cristo y sigamos adelante hacia la perfección. Así lo dice el capítulo 6 de Hebreos y versículo 1. Sigamos adelante hacia la perfección. Ya, dejemos de estar con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo también a los Efesios, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Así lo dice el 4 a los Efesios, versículos 14 y 15. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que dice allí, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que continuar hasta alcanzar el tercer peldaño de todas las triadas que nos presenta la Escritura. Llegar a la madurez. Hablar de fidelidad, hermanos, es hablar, yo siempre he comparado la fidelidad con permanencia. Es hablar de constancia. Vean, cuando alguien le falla a su cónyuge, ¿qué es lo que se dice? Le fue infiel. Le fue infiel. ¿Sí? No permaneció con esa persona. ¿Entiende? Fidelidad tiene que ver con permanencia. Tiene que ver con constancia. En este estudio estaremos considerando muchos reyes que lamentablemente no permanecieron fieles. Empezaron quizá bien, pero terminaron mal. Y unos terminaron muy mal. ¿Sabe, hermano? Sin el ánimo de ufanarme, porque no es el punto, pero por la pura gracia y por la pura misericordia de Dios, hermanos, el Señor me ha permitido mantenerme ya por 45 años más ya de estar en el Señor. Y yo no sé qué es volver al mundo, no sé qué es, ¿entiende? Eso, no. Para mí fue suficiente lo que pasé allí de joven, adolescente, ¿entiende?
aprendí que eso no deja nada, ¿entiende? Ni siquiera se me viene en la mente la posibilidad de cometer un pecado voluntario. Obviamente debemos de tener muchos pensamientos o cosas que no están bien, pero inmediatamente corregimos eso, ¿entiende? A mí me ha pasado un par de veces que he soñado que he pecado, fíjese. He soñado que he pecado. Y cuando me despierto estoy llorando, pero gritando de la pena, del arrepentimiento, de lo que hice porque ofendí a Dios. Hermanos, permanencia es la clave. Amén. Bueno, citemos una vez más entonces Lucas capítulo 19 y versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Para reinar algún día con Cristo en el milenio, es determinante, porque a eso se está refiriendo esta escritura, es determinante haber, hermanos, madurado, haber permanecido fieles en lo poco o aparentemente poco o pequeño, ¿entiende? Y quiero aclarar que la razón por la que aquí se nos habla de poco o pequeño es porque comparado, hermanos, con los planes que Dios tiene para nosotros en la eternidad, ¿entiende? Y los planes que Dios tiene para nosotros en el milenio, reinando con Él, cualquier cosa que hagamos acá, por grande que nos parezca, en realidad es algo poco, es algo pequeño. Alguien podrá decir: es que él tiene un gran ministerio, tiene 100 iglesias bajo su cobertura, tiene no sé cuántos institutos bíblicos, tiene no sé qué. Puede decir cualquier, y de veras pueden ser cientos o miles de iglesias. Pero eso comparado con lo que el Señor tiene, los planes del Señor para nosotros en el milenio y en la eternidad, eso es poco. Eso es poco. Sea poco o mucho, según nuestro criterio, lo que tengamos acá, seamos fieles en eso. Amén. Pidámosle a Dios que nos dé, hermanos, la abundancia de su gracia para que mediante ella podamos permanecer fieles, reinando y teniendo dominio hoy sobre aquellas cosas de la vida diaria, grandes o pequeñas, según nuestro criterio. Cristo, o mejor dicho, Pablo dice en Romanos capítulo 5 y versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, y aquí está el punto, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que, hermanos, si nosotros queremos realmente un día reinar de veras en el milenio y en la eternidad, tenemos que reinar hoy acá en vida, en aquellas cosas, grandes o pequeñas, según nuestro criterio. Según el criterio de Dios, pequeñas definitivamente, comparado con lo que Él tiene para darnos a nosotros. Saben, en el avivamiento que estamos próximos a experimentar, lo hemos oído todo el tiempo acá con los maestros, y que tocará el mundo entero, porque este avivamiento tocará al mundo entero. Gracias a su abundante gracia en nosotros, lo que se estará, hermanos, proclamando a las casi 7,000 etnias de todo el mundo, porque hay casi 7,000 etnias, idiomas, grupos en el mundo, lo que se estará proclamando a todos estos grupos, casi 7,000, es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Se anunciará pues ya.
el reino milenial. De hecho, a mi gusto, el avivamiento será como un preámbulo del reino de Dios, que será una realidad en el milenio. Yo creo que me comí una, pero ahorita sí llegamos a Mateo 24 y 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y la palabra griega ahí es etnias. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es el que se predicará en el avivamiento entonces. Ese verso indudablemente es el gran avivamiento que tanto estamos esperando. Ahora, veamos cómo fue que Israel llegó a tener reyes. Y para ello quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 19 y veamos lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí unos 50 días después de haber salido sobrenaturalmente el pueblo de Israel del cautiverio en Egipto, porque vaya si no fue algo portentoso y sobrenatural lo que sucedió con Israel para sacarlos de Egipto con todas esas plagas, en fin, el cruce del Mar Rojo, en fin. Pero mire lo que dice el 19 del Éxodo y verso 3 en adelante. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis, y fijémonos bien en los detalles, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos que Dios quiso convertir al pueblo de Israel en su especial tesoro, en un reino de sacerdotes. Pongamos atención, no nos equivocamos. En un reino de sacerdotes, no de reyes, sino de sacerdotes. Y en gente santa. Y las claves para llegar a hacer eso eran, como vimos acá, primero, oír su voz. Y segundo, guardar su pacto. Guardar su pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro y yo los convertiré en un reino de sacerdotes, etcétera, etcétera, de gente santa. Y saben, iguales soy. Los requisitos son exactamente, hermanos, los mismos. Si queremos ser nosotros su especial tesoro y ser un reino de sacerdotes, debemos también cumplir con esos dos requerimientos. Primero, oír su voz, y segundo, guardar sus mandamientos. Pero ¿qué pasó? Israel no quiso oír a Dios, no lo quiso oír, y tampoco guardaron su pacto, o sea, sus mandamientos. Fíjese que ellos le dijeron a Moisés, ahí en el 20:19, y dijeron a Moisés, 20 del Éxodo: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos, para que no muramos. Esto, por supuesto, hermanos, automáticamente los descalificó para alcanzar esas bendiciones que Él les estaba prometiendo. Lo que descubrimos aquí es lo siguiente: si cada uno, fíjese bien, porque es muy importante que entendamos esto, si cada uno de los israelitas
hubiera oído su voz y hubiera guardado sus mandamientos, le habrían permitido al Señor reinar sobre cada uno de ellos particularmente. Y cada uno de ellos se hubiera convertido en su especial tesoro. Se hubiera convertido en un pueblo de sacerdotes, parte de ese pueblo de sacerdotes, de gente santa, bajo su reinado, bajo el reinado de Él. Eso es lo que acabamos de ver ahí en el 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gloria al Señor. Sin embargo, hermanos, ellos se perdieron esa gran oportunidad, ese gran privilegio. Dios entonces, como ellos no quisieron tener a Dios como su rey particular, ¿entiende? Entonces Dios tuvo que hacerlo de otra manera, utilizando a sus siervos. Así que ya no estaban oyendo a Dios, pero estaban oyendo a Dios a través de Moisés. Así que después de Moisés, Dios levantó otros caudillos que, al igual que él, también reconocieron el reinado de Dios sobre sus vidas y oían oían su voz y la guardaban sus mandamientos. Por ejemplo, Josué, el que sucedió a Moisés, y después de él los jueces, aunque, como sabemos, estos jueces eran un poquito débiles en algunas cosas, pero igual, sí reconocieron a Dios como su rey. Ellos solo eran jueces. Dios en ese entonces reinaba sobre Israel indirectamente a través de sus caudillos que él levantó. Y como acabo de decir, ellos se perdieron, el pueblo se perdió el privilegio de estar individualmente bajo su reinado, porque no quisieron oír su voz ni guardar sus mandamientos. Así que aunque no era esta la perfecta voluntad de Dios, hermanos, todo caminaba relativamente bien hasta que el último juez y también profeta Samuel envejeció. Samuel había sido un magnífico juez y también un magnífico profeta de Dios, quien sí oía a Dios y también guardaba sus mandamientos, su pacto. Sin embargo, cuando él estaba ya en el ocaso de su vida, debido a que ninguno de sus hijos siguió sus pasos, ninguno de sus hijos andaba bien con Dios, y el pueblo no visualizaba a nadie como un posible sustituto de Samuel, le pidieron entonces al profeta Samuel, que mejor los gobernara un rey, a la manera de todos los pueblos vecinos. Obviamente, al hacer ellos esa petición, lo que estaban haciendo era rechazar a Dios como rey. Estaban rechazándolo a él como rey. Leamos uno de los pasajes más tristes entonces de la Biblia, primero de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero mire lo que dice ahí, esto es triste. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Sucede, ¿verdad? Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey
que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y que sigue diciéndonos la narración, en el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel lo que hizo es que se puso a orar a Dios. Y la respuesta de Dios vino inmediatamente. Mire lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué duro, qué duro. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Saben, hermanos, cuando uno lee escrituras como estas, pienso que las cosas en nuestros días no han cambiado mucho, no han cambiado mucho. La gente hoy, incluso gran parte de la iglesia, no sé, pero esto es una como epidemia, está de alguna manera rechazando a sus líderes. Y sin saberlo, hermanos, ellos están rechazando a Dios. Esta historia que sucedió con Samuel se repite hoy. Particularmente después de tantos años ya de pastorear cuatro iglesias, me ha sucedido. Mucha gente pues nos menosprecia, nos rechaza como líderes, como pastores. Y eso definitivamente duele mucho. Nos duele mucho como le dolió a Samuel, ¿entiende? Pero realmente lo que a mí más me duele es que no es conmigo el asunto, es con Dios. Cuando uno rechaza a la autoridad, claramente dice Pablo, que está rechazando a Dios, está rechazando a Dios. Y es lo que sucedió acá. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Así que Dios les concedió en su voluntad, hermanos, permisiva, su petición. No dentro de su voluntad perfecta, dentro de su voluntad permisiva. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque estamos estudiando, vamos a estudiar a los reyes, ¿entiende? De Judá y de Israel. Ellos entonces tendrían un rey, pero como los otros pueblos, Así fue como Israel llegó a tener reyes. Ahora, aquí debo decir algo, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. No somos el Israel natural, no somos pues la arena de la mar, somos las estrellas de los cielos, los gentiles convertidos, somos el Israel espiritual. Y la promesa dada a Abraham es una promesa que también es para nosotros. Pues claramente Pablo dice que nosotros somos la simiente de Abraham espiritual. Y como sabemos, la promesa dada a Abraham de ser bendición para todas las naciones, entonces, hermanos, aplica a nosotros. Gálatas capítulo 3 y versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y que sigue diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esa promesa maravillosa?
Y la clave para que Abraham recibiera esa promesa que nos alcanzó, hermanos, a nosotros, adivinen cuál fue. Repito, la clave para que Abraham recibiera esa promesa que nos alcanzó a nosotros, ¿cuál fue? Oyó su voz y obedeció a su voz. Oyó su voz y la obedeció. Después de que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, a Isaac, Dios le dijo acá en Génesis capítulo 22 y versículo 16 en adelante lo siguiente. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar, refiriéndose al pueblo espiritual y al pueblo natural. Las estrellas, el pueblo espiritual, y la arena, el pueblo literal de Israel. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí está el punto. Aquí está el punto. Por cuanto que obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí se ve que Abraham oyó la voz de Dios y la obedeció. Y la obedeció. El plan de Dios para todos, pues, que se le dijo incluso a Moisés. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hoy, si nosotros, los hijos de Abraham espirituales, oímos su voz y obedecemos sus mandamientos, aceptando su reinado, como hemos estado viendo, y sus órdenes en lo particular, porque Él es el Rey nuestro, en lo personal, Él nos va a convertir en bendición, dice allí claramente, para las ¿qué? Naciones. Para las naciones. Yo me pregunto, ¿de qué manera uno puede ser bendición para las naciones? ¿De qué manera? Y la respuesta es reinando justamente. Reinando justamente. Tal como lo dijimos al principio, Él quiere que nosotros reinemos, según vimos en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 10. Por supuesto, entre otras escrituras. Pero la clave entonces, hermanos, para reinar es aceptando primero su reinado en nosotros, como estuvimos viendo. ¿De qué manera? Oyendo su voz y obedeciéndolo. Y obedeciéndolo. Si no nos sometemos, hermanos, a su autoridad de rey, que es hoy, no reinaremos con Él en el milenio, ni reinaremos con Él en la eternidad. Así de simple. Estoy armando el rompecabezas, hermanos, para que entendamos el punto de cómo se llegó a reinar y cómo llegaremos nosotros a reinar. Muy bien, habiendo dicho todo lo anterior, consideremos el primer rey de toda la nación de Israel. El primer rey de toda la nación de Israel antes que el reino fuera dividido. Porque como todos sabemos, los primeros 3 reyes de Israel, que fue Saúl, David y Salomón, reinaron sobre todo el reino unido, sobre todo el reino unido. Sin embargo, como veremos más adelante, en los días de Roboam, hijo de Salomón, el reino lamentablemente se dividió. 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur y las 10 tribus restantes conformaron el reino del norte. A los del sur se les llama Judá y a los del norte se les llama
Israel. Muy bien, nos corresponde empezar con Saúl. Bueno, debido a que el pueblo rechazó a Dios como su rey, según estuvimos viendo, Dios les dio lo que pidieron. Pidieron un rey terreno a ellos, muy bien, les dio a Saúl. Así que no resulta, hermanos, casualidad que Saúl signifique pedido. Eso es lo que significa. Solicitado, demandado. No es casualidad que eso es lo que significa Saúl. ¿Por qué? Porque ellos pidieron un rey como las demás naciones. Saúl era el prototipo. Saúl era el prototipo del líder que Israel quería. Era lo que Israel quería exactamente. Todas las naciones tenían un rey y eso exactamente era lo que ellos querían. Ellos le habían dicho a Samuel, allá en 1 Samuel capítulo 8 y versículo 5 en la segunda parte, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Así que Dios les dio justamente eso, lo que ellos querían. La descripción de Saúl la tenemos, hermanos, en 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso era lo que querían ellos. Saúl físicamente era lo que acabamos de leer. Era un hombre muy apuesto, ¿entiende? Muy alto, no había quien se le comparara. Más alto que todos y más guapo que todos. De inteligencia saber, no se dice nada, ¿verdad? Además era hijo de un hombre muy valeroso, de la tribu de Benjamín llamado Cis. De tal manera que era Saúl a los ojos y a la mente humana el líder ideal. Es bueno mencionar aquí que a la tribu de Benjamín, hermanos, no se le dieron promesas para reinar, para el trono. Al que se le dieron promesas para reinar a la tribu de Judá. Y esto lo vemos en la bendición de Jacob a sus hijos. No será quitado el cetro de Judá, dice, ni el legislador de entre sus pies, etcétera, etcétera, hasta que venga, si lo sea, hasta la venida de Cristo. Sin embargo, debido a la insistencia, hermanos, del pueblo, conforme a su voluntad permisiva, Dios se los concedió. Obviamente, Saúl nunca fue entrenado para tener tan alto puesto. Saúl no tenía un carácter apropiado para reinar. En Saúl se cumplió la escritura de Proverbios capítulo 20, versículo 21, que dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. También es un hecho probado que Dios da a los pueblos, hermanos, los líderes, de acuerdo a su corazón. Como ellos querían seguramente un rey de buena familia,
de una familia respetada, un rey imponente, alto, guapo, en fin, pues Dios se los dio. Pero atención a esto, debido a que el pueblo era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde, entonces Dios les dio lo que ellos eran, lo que ellos merecían, un rey rebelde, un rey desobediente. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 9. De tal pueblo, tal sacerdote. De tal palo, tal astilla, pues. Bueno. Pero así lo dice la Nueva Versión Internacional. Revisemos un poco la vida de Saúl. En el capítulo 10 de 1 de Samuel, vemos cómo Saúl es ungido por primera vez por el profeta Samuel, y vemos también el cumplimiento de ciertas señales que Samuel le da a Saúl como confirmación de su ungimiento. Ahora, el hecho, hermanos, de que Dios dé señales, como le dio a Saúl, no significa necesariamente que esa persona tenga la aprobación divina y que sea la perfecta voluntad de Dios. Esto. Simplemente Dios indica aquí el curso de una decisión que ya ha sido tomada. Ahora, es interesante que las señales que se le dieron a Saúl después de su ungimiento resultan proféticas para su vida. Resultan proféticas para su vida. En primer lugar, la unción sobre Saúl, según primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 1, nos revela algo. Es muy reveladora realmente. Saúl fue ungido por Samuel, fíjese bien, con una redoma de aceite, con un frasco, pues, de aceite. Y hermanos, una redoma es hecha por la mano del hombre. Es hecha por la mano del hombre. Así que de alguna manera Dios nos está mostrando que su unción fue humana, pues, no divina. La unción que él estaba recibiendo era una unción humana, no divina. Diferente a David, como veremos en su momento. Él no fue ungido con una redoma de aceite. Lo veremos en su momento. En segundo lugar, vemos otra señal en la ofrenda de unos panes que leemos en 1 de Samuel, capítulo 10, versos 3 y 4. A Saúl se le dijo que se encontraría con unas personas que llevarían 3 panes. Una persona iba a llevar una cosa, otra iba a llevar vino y otra iba a llevar 3 panes. 3 personas y una de ellas iba a llevar 3 panes, de los cuales se le iban a entregar a Saúl 2 panes. 2 panes nada más. Como todos sabemos, un poquito de numerología bíblica acá, el número 3 nos habla de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Trinidad, pues. Y también significa los 3 niveles espirituales de los cuales tanto hemos estado hablando. Los 3 niveles espirituales. Y básicamente, hermanos, lo que aquí se nos está enseñando al leer esta historia es que Saúl no iba a alcanzar el 3er nivel, porque solo se le dieron 2 panes, no 3 panes, no 3 panes. Saúl no podría participar de todo lo que Dios tenía para él, pues solo se le iban a dar 2 panes. Solo podría llegar al 2º nivel, digámoslo así, al lugar santo, atrio y lugar santo. Nunca experimentaría el lugar santísimo, pues, ¿entiende? Para tomar el ejemplo de una tríada por lo menos.
Y la tercera señal tenía que ver con lo profético, con lo profético. Ahí en 1 Samuel, capítulo 10 y versículos 5 en adelante, y también versos 10 al 11. Cuando Saúl se alejara de Samuel, mire qué señal está, se encontraría con un grupo de profetas, ahí tenemos esa escritura, empezaría a profetizar cuando se iba a encontrar con esos profetas, la unción profética lo iba a tomar y empezaría a profetizar con ellos. Y dice que sería mudado en otro hombre, de tal manera que cuando esto sucedió, los que vieron a Saúl se preguntaron, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Saúl también entre los profetas? Ahora, es de todo sabido que el ejercicio, hermanos, de lo sobrenatural, de los dones espirituales, no es de ninguna manera una señal de aprobación de Dios, necesariamente. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos. Así que Jesús nos dice acá que Él no iba a reconocer a aquellos que no estaban caminando en obediencia a su voz. De hecho, el hecho de que Dios dé señales no significa, hermanos, que esa persona esté dentro de la voluntad perfecta de Dios. No significa que esté teniendo la aprobación de Dios. Y esto, hermanos, es muy claro en Saúl, que resultó profeta, ¿entiende? Pero sin la aprobación de Dios. Es bueno mencionar aquí que este primer ungimiento de Saúl fue prácticamente, hermanos, en privado. Así que se hizo necesaria su designación como rey delante de todo Israel nuevamente. Y esta segunda vez fue en un lugar llamado Mizpa. Eso usted lo puede ver ahí en 1 Samuel 10, del verso 17 en adelante, no lo vamos a leer. Aunque al parecer no empezó a fungir, según entendemos, Saúl inmediatamente ahí como rey. Ahora, es interesante que cuando Samuel lo anunció delante del pueblo, ahora sí, vamos a 1 Samuel 10, versos 20 al 23, Saúl se encontraba escondido en el bagaje. Mire lo que dice ahí. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Acuérdense que Saúl ya había sido ungido antes solo, pero ahora en Mizpa delante de todos. Pero lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Ahí estaba escondido. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Ok, se lo fueron a traer porque andaba escondiéndose. Gloria al Señor. Y hermanos, aquí pues tenemos una lección. Aquí empezamos a descubrir ya problemas en Saúl. Empezamos a descubrir que su comportamiento no era el adecuado. Él ya sabía
que era el elegido para reinar. Pues ya lo había sido ungido una vez. Saúl fue un hombre, hermanos, que siempre, y esto lo vamos a ver a medida que avancemos, evadió sus responsabilidades. Evadió sus responsabilidades. Él nunca pudo hacer frente a los compromisos. Él nunca hizo frente a la realidad. Y hermanos, sencillamente en el reino de Dios, ahora espiritual, no podemos escondernos jamás. Debemos enfrentar todo lo que el Señor pone en nosotros para que hagamos. En el capítulo 11 vemos el segundo y último ungimiento de Saúl. En el capítulo 11. Este fue el resultado de una gran victoria. Perdón, hermanos, el primero era este es el segundo. Vemos el segundo y último ungimiento de Saúl. Este fue el resultado de una gran victoria que Saúl tuvo en contra de los amonitas. En esa ocasión los amonitas dijeron a los de Jabes de Galaad que solamente si los varones se sacaban el ojo derecho accedían no matarlos. Al enterarse Saúl de esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y organizó inmediatamente, hermanos, un ejército de 330,000 hombres de Israel y de Judá y los derrotó. Esta victoria, hermanos, desembocó en el ungimiento de Saúl como rey una vez más. Ahora sí, la segunda vez, la segunda unción. Ahora fue públicamente, miremos lo que dice el capítulo 11 y versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron ahí ofrenda de paz delante de Jehová. Gloria al Señor. Y tal como vimos que sugería la señal de los 2 panes, hasta esta segunda unción llegó Saúl. En el capítulo 12 vemos que el profeta Samuel le ratifica, hermanos, al pueblo. Y esto es tremendo, con un milagro, hermanos, portentoso. Porque lo que sucedió ahí fue que vinieron truenos y lluvias en un tiempo de la siega del trigo. O sea, cuando no llueve, pues, cuando no era época de lluvia. Y Samuel aquí le está ratificando al pueblo a través de esta señal que se habían equivocado al pedir un rey. Mire lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 12 y versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo el pueblo a Samuel: rogad por tus siervos a Jehová Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos reconocieron su pecado, pero igual, las cartas, hermanos, ya estaban echadas. Así que la recomendación de Samuel fue básicamente que ya no podía haber cambio y que, no se apartaran, por favor, de Dios. Que no se apartaban del Señor. Él estaba dispuesto a bendecir incluso el reinado de Saúl, aún dentro de su voluntad permisiva, pero que no se apartaran de Dios. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón.
es lo que les dice Samuel. Ahora, Dios a menudo, hermanos, nos pone pruebas. Nos pone pruebas. Nos hace exámenes. Esa es la manera como nosotros crecemos. Para pasar de primero primaria a segundo hay que hacer exámenes. Para pasar de tercero básico a cuarto ya bachillerato, por lo menos en mi tiempo así era. ¿Entiendes? Hay que hacer exámenes, pues, hay que hacer exámenes. Y Dios le hizo a Saúl varios exámenes. Y como veremos, lamentablemente Saúl los perdió. Los perdió. Y hermanos, yo estoy seguro, todos aquí pasamos exámenes todo el tiempo de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos ganando los exámenes o los estamos perdiendo? Porque hay unos que veo yo que repiten y repiten los exámenes y los siguen perdiendo y no pasan de primaria, ya están todos bigotudos, pero ya deberían de estar tal vez hasta en la universidad. Así que el Señor nos pone exámenes, nos pone pruebas todo el tiempo. En el capítulo 13 encontramos el primer examen reprobado de Saúl. Cuando Saúl fue ungido la primera vez en el capítulo 10, Dios le dijo que descendiera a Gilgal y lo esperara allí 7 días para ofrecer sacrificio. Mire qué cosa tan sencilla. Leamos. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, dice primero de Samuel, capítulo 10 y verso 8. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrendas de paz. Holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Sin embargo, hermanos, al ver Saúl que el pueblo se le desertaba a causa de un numerosísimo ejército filisteo que los tenía rodeados, como 30,000 carros, más 6,000 hombres de a caballo. Cuando Saúl vio eso y se llegó el 7º día y Samuel no aparecía, Saúl se desesperó, sencillamente se desesperó y tuvo miedo. Y lo que hizo fue ponerse a ofrecer holocaustos a Dios para pedir su asistencia. Así lo dice 1 de Samuel capítulo 13 y versículo 8. Se puso a ofrecer holocaustos porque se asustó, pues, y se desesperó. Pero hermanos, esta acción, aunque muchos podrían pensar que tenía justificación, realmente para Dios no tenía justificación. La orden había sido muy clara. Así que esta acción, aunque para algunos podría ser justificada, hermanos, para Dios no, y lo descalificó como rey. Veamos lo que Samuel le dijo cuando llegó. Mire, empezando él su reinado. Mire, 1 de Samuel capítulo 13 y versículo 13. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será, ¿qué? Duradero. No será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos varias cosas que tenemos que considerar. Primero, bueno, como ya dijimos, aquí vemos que este primer examen no lo pasó Saúl. Segundo, Saúl se desesperó al ver la deserción del pueblo. Cuando vio que el pueblo,
se le desertaba, se desesperó. Y hermanos, yo creo que es algo que nosotros, sobre todo los líderes, debemos aprender. Uno puede aprender las cosas buenas de las personas, pero también tiene que aprender lo malo de las personas para no cometer esos mismos errores. Debemos nosotros, hermanos, aprender a esperar en Dios. Si hay una verdad que se repite una y otra vez en la Escritura, es esa verdad de esperar en Él. Somos nosotros los que tenemos prisa, pero Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Hermanos, no debemos actuar precipitadamente. Incluso, aun si vemos que la gente está desertando. Hay veces en las iglesias suceden esos fenómenos. Si nosotros estamos haciendo bien la cosa, debemos estar tranquilos. Pero si no estamos haciendo bien la cosa, por supuesto, debemos preocuparnos. Pero si no, debemos estar tranquilos. Porque Él ha prometido algo y lo va a cumplir. Amén. Tercero, y esto sí, a mi gusto fue grave, Saúl se metió, como vimos, a hacer oficios sacerdotales, siendo que era un rey. Esto no le correspondía a los reyes, esto le correspondía solo a los sacerdotes. Estos oficios eran exclusivos de los sacerdotes y de la tribu de Leví. A Saúl le pasó lo que le sucedió a Uzías. Uzías también hizo lo mismo, él también hizo lo mismo. Uzías fue un rey de Judá y fue un buen rey, un excelente rey. Pero como que se le subieron los humos, como le iba tan bien y hizo grandes construcciones, tremendo ejército, en fin. Un día se le ocurrió agarrar un incienso e ir a hacer lo que los sacerdotes hacen al templo. Y eso fue tremendo. Los sacerdotes quisieron estorbarlo y le dijeron, no te corresponde a ti hacer eso, rey Uzías. Pero él no les hizo caso y murió leproso por eso. Y aquí Saúl pierde el reino por precipitado, pero dejemos eso, por meterse a hacer oficios sacerdotales que no le correspondían. Otro asunto interesante que vemos en esta porción es que una vez más vemos cómo Dios, aún dentro de su voluntad permisiva, estaba dispuesto, hermanos, a confirmar el reino de Saúl para siempre. Jehová dice, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Hermanos, por no obedecer, perdió ese privilegio. Mis amados, como ya mencioné, la desobediencia puede hacernos perder el privilegio de reinar con Cristo en el milenio, y como estamos viendo, podemos darle ese privilegio a nuestra descendencia también. A nuestra descendencia también. Porque aquí Él iba a confirmar su reino, el reino de Saúl para siempre, imagínese usted. En el capítulo 14 vemos cómo Jonatán, hijo de Saúl, sin consultar a su padre, fue con su paje de armas a enfrentar el destacamento de los filisteos. Y bueno, mataron como a 20 hombres. Saúl se enteró que algo estaba pasando ahí en ese campamento porque vio turbación ahí en el campo de los filisteos y consideró propicio aprovechar esa situación para atacar a los filisteos y mandó traer el arca o el efod como
traducen otras versiones, para consultar a Dios, para consultar a Dios. Y aunque por lo apurado del asunto finalmente ya ni consultó a Dios, Él en su misericordia le dio la victoria a Saúl. Y en esa ocasión, fíjese bien, Saúl ordenó que todos batallaran en ayuno, que todos batallaran en ayuno en contra de los filisteos. Pero Jonatán, su hijo, no oyó esa orden de su padre Saúl y comió miel de un panal porque estaba muy cansado. Y Saúl, hermanos, cuando descubrió por medio de consultar a Dios que fue su hijo quien había comido miel, lo sentenció a su propio hijo a muerte, a muerte. Y a no ser por la intercesión del pueblo, la intervención del pueblo, Jonatán ahí mismo hubiera muerto. Otro asunto que vemos aquí en este capítulo es que debido a que el ejército, hermanos, en esa batalla quedó exhausto. Después del ayuno y en guerra, ellos quedaron totalmente exhaustos. Tenían tanto apetito ellos que empezaron a comer carne del botín de los filisteos, ¿verdad? Pero empezaron a comérsela cruda porque ya no querían ni cocinarla porque tenían mucha hambre. Se la estaban comiendo con sangre. Esto molestó a Saúl y los trató de pecadores y demás. Así que mandó que comieran delante de él para cerciorarse él que no lo estuvieran haciendo así, comiendo carne cruda. Y al final Saúl edificó allí un altar. Hay otros detalles que se nos relatan en este capítulo, pero particularmente, hermanos, lo que a mí más me ha llamado la atención de esto último, de este capítulo 14, es que empezamos a notar algo en Saúl. Religiosidad. Religiosidad. Quizá por el hecho de que Dios ya le había anunciado que su reino no sería duradero, Saúl entonces se empezó a poner, digamos, las pilas. ¿Entiendes? Saúl empezó a aparentar espiritualidad, pero una espiritualidad que realmente no tenía, no la tenía. Y esto, hermanos, se llama religiosidad. Religiosidad. Cuando alguien está aparentando una espiritualidad que no tiene, es un religioso realmente. Esto ya se vislumbraba desde el capítulo anterior, cuando él se abrogó atributos sacerdotales, siendo que no le correspondía, no le correspondía. Y ahora, hermanos, en este capítulo vemos que finge espiritualidad al intentar consultar a Dios para ver si atacaba a los filisteos o no, y finalmente ni consultó. También al imponer imprudentemente un ayuno forzado en plena batalla. ¿A quién se le ocurre eso? Solo a un religioso. También cuando consulta a Dios para descubrir quién había cometido el pecado, ¿verdad? ¿Quién había comido en el día de ayuno obligatorio? Y sobre todo, sentenciando incluso a su propio hijo a muerte para mostrar él una gran justicia, una justicia que realmente no tenía. O sea, él dijo, bueno, hasta mi hijo se va con Pancho. ¿Entiende? Y hermanos, pan para tu matate decimos aquí, ¿verdad? Cuando los líderes, hermanos, los pastores, imponemos reglas absurdas hay veces,
con frecuencia son nuestros hijos los primeros en transgredirlas. También vemos religiosidad cuando trató de pecadores a los soldados exhaustos y hambrientos cuando los vio comiendo carne cruda. También vemos religiosidad en Saúl levantando ahí un altar. Estaba muy místico, muy espiritual. En la medida, hermanos, que Saúl se alejaba de Dios, trataba de demostrar lo contrario. De aparentar lo contrario. Oseas capítulo 8 y versículo 14 dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Entre más se olvidaban, más templos se edificaban. Es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Pasemos ahora al famoso capítulo 15. ¿Qué vemos ahí en el capítulo 15? Debido a que Saúl llevaba la materia de obediencia reprobada, Dios le repite nuevamente el examen. Así que como Dios quería castigar a los amalecitas por haberse opuesto a Israel cuando subían de Egipto, le ordena a Saúl exterminar a este pueblo totalmente, a los amalecitas totalmente, exterminarlos. Un comentario: recordemos que Amalek es una figura de la vieja naturaleza que nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida. Muy bien, mire lo que dice 1 Samuel capítulo 15 y versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Pero qué pasó? Una vez más, Saúl no obedeció. En realidad, obedeció, pero obedeció parcialmente, a medias. Pues aunque Saúl dijo que había cumplido la palabra de Jehová, en realidad no lo hizo. Pues dejó vivo a Agag y también dejó vivo a lo mejor del ganado, siendo que Dios había dicho que había que acabar con todo. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 15 y versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, animales engordados, en fin, todo lo bueno lo dejaron. Y saben, más adelante nos vamos a dar cuenta que Saúl realmente no exterminó, hermanos, a todos los amalecitas. ¿Entiende? Porque pareciera como que solo Agag dejó de los amalecitas vivos, pero no los exterminó a todos, pues los amalecitas siguen apareciendo todo el tiempo en la historia. Es más, por no haber matado Saúl a Amalek, a los amalecitas, ¿sabe que al final de su vida una amalecita lo mató a él? Una amalecita lo mató a él. Moraleja: si nosotros no matamos a Amalek, Amalek nos mata a nosotros. Si no acabamos con la vieja naturaleza, con Amalek en nosotros, la vieja naturaleza va a acabar con nosotros. Y en los versos 10 y 11 vemos que Dios se lamentó de haber puesto a Saúl por rey, y por supuesto Samuel también se apesadumbró. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Samuel también se apesadumbró. Ahora, cuando Samuel llega a donde Saúl estaba, Saúl, anticipándose y pavoneándose, le dice a Samuel. Ahora llega Samuel hasta donde estaba Saúl, pero Saúl se anticipa y empieza ahí ufanándose a decirle lo siguiente a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos sabemos que no? No, ¿verdad? Samuel entonces dijo:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Has cumplido? ¿Y qué es ese ruido que oigo ahí de animales? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo lo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, no fue él, fue el pueblo, ¿va? Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hermanos, aquí vemos entonces que Saúl no obedeció completamente a Dios. Lo que hizo fue obedecer a medias nada más. Y eludiendo sus responsabilidades como era su naturaleza, ¿entiende? Le empezó a echar la culpa al pueblo. Le dijo que el pueblo era el que había perdonado lo mejor del ganado, pero para ofrecer sacrificios a tu Dios, Samuel. Si esto era cierto, lo hizo por quedar bien con ellos en todo caso. Probablemente se sentía comprometido, hermanos, con toda la gente que lo habían pedido como rey. Pero pregunto, ¿con quién nosotros tenemos que quedar bien? Amén. Ahora, Saúl realmente no estaba diciendo del todo la verdad, no estaba diciendo la verdad. ¿Sabe? Esa noche Dios le había revelado a Samuel en la noche que el botín que ellos habían tomado no era necesariamente para los sacrificios, no era para los sacrificios, como él había dicho, sino para ellos. Mire lo que dice, Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl, ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí vemos que no era para sacrificios, era para ellos, para él. Ahora, si retrocedemos al verso, hermanos, 17, vemos algo que también debemos destacar. Dios también le dijo a Samuel aquella noche que aunque Saúl al principio se consideraba poca cosa, Dios lo había nombrado rey de Israel. Mire lo que dice el verso 17. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Hermanos, esto se confirma desde que fue elegido. Saúl dijo cuando fue elegido que él se sentía indigno, ahí en 1 Samuel 9:21. Pero hermanos, ¿no sería esto falsa humildad? Por lo que estamos descubriendo en Saúl, eso no era una humildad genuina, era una falsa humildad. Lo que menos tenía Saúl, y lo vamos a ver en un momento, era humildad. Y en los versos 20 y 21 del capítulo 15 vemos que Saúl insiste haber obedecido a Dios y nuevamente se justificó diciendo que el pueblo dejó vivo el ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Notemos cómo nuevamente aflora, hermanos, el espíritu religioso allí en Saúl y asegura que lo hicieron para ofrecer sacrificios a Jehová. Él dice, ratifica nuevamente, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, dice. Y abajo dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, debemos obedecer a Dios totalmente, no de una manera parcial, a medias. Saúl obedeció, pero a medias, quizá hasta queriendo corregir a Dios,
hasta queriendo corregir a Dios. Y eso, hermanos, no puede ser, sencillamente.